Bien, para acceder al program counter es importante recordar que este puede ser una fuente o puede ser un destino, ¿ya? En este caso, bueno, el program counter en la cápsula anterior vimos que se incrementaba en 4 para apuntar a la siguiente instrucción, y como puede tener dos fuentes, una fuente aquí no se nota claro, pero una fuente puede ser el program counter incrementado, por lo tanto el program counter que controla este multiplexor, perdón, la señal de control precise source que controla este multiplexor tendría que estar en 0. Y con 1 es cuando el program counter se actualiza con un dato leído desde la memoria, que vendría siendo típicamente una dirección de salto, ¿ya? Por lo tanto, acá cuando ocurre eso, recuerden en el capítulo anterior vimos que el program counter queda incrementado en 8. ¿Ya? Este es el registro 15 que corresponde al program counter, y aquí se incrementa en 4, aquí se vuelve a incrementar en 4, y por lo tanto este registro R15 queda incrementado en 8, ¿ya? Que es utilizado para realizar los direccionamientos de program, relativos al program counter, en el número de palabras. Como fuente, entonces, R15 tiene que estar disponible en el registro de archivo. Ahí está, R15 está disponible. Se lee actualmente como program counter más 8, y como destino tiene que estar disponible para ser escrito, ¿ya? En el cual se hace una escritura sobre el program counter para su actualización, para el valor del. Bueno, en esta misma máquina de un ciclo, veamos qué ocurre con el store. El store RD, RN en forma inmediata con un valor de 12 bits, ¿ya? Que está indicado aquí. En el caso anterior ya vimos el store, perdón, el load register, ¿ya? Pero cuando queremos escribir una data, hay que hacer un paso más. Es decir, en el caso anterior dijimos que se escribía un registro cuando aquí se colocaba un 1 en esta señal de control write para indicar que en ese registro direccionado aquí, en ese campo 1512, que es ese que está acá, el destino, se escribe el valor que acabamos de ir a buscar a la memoria. Lo acabamos de leer acá con el valor extendido. Estos 12 bits, ¿ya? Estos 12 bits se extienden con 0 para tener 32 bits que se suman con el registro apuntado aquí, que es el RN, ¿ya? Cuyo valor se suma con el extendido, 32 bits, obtiene una dirección en la memoria, se lee en esa memoria, ¿ya? Se lee en esa memoria, esto es write, perdón, se lee y se escribe de vuelta. Pero en el caso del store, lo que hay que hacer es que el campo RD 1512, este que está acá, ¿no? Se direcciona y se lleva directamente al bus de datos en el cual hay 32 bits, y en la dirección que acabamos de calcular, RN12, en vez de ir a leer, ahora vamos a escribir, y se señaliza con ese uno que está ahí. Esta señal de control dice, en esa dirección ahora no vamos a leer, sino que vamos a escribir. ¿Y qué vamos a escribir? Este registro, el registro RD, que viene por acá. Por lo tanto, es un paso más, un paso adicional al anterior que vimos con load register. Bueno, una instrucción de tipo data processing, una instrucción de data processing viene dado por diferentes sabores. En este caso vamos a ver el ejemplo con i igual a 1, con un valor inmediato sin rotación, ¿ya? Recuerden que el registro RN, este que está acá, el registro RN, este que está acá, se suma con un valor inmediato, en este caso porque es una suma, está indicándose aquí en este campo de acá, y el registro de 8 bits se extiende con ceros, ¿ya? Se realiza la operación en la ALU y el resultado se escribe en el registro RD, en este caso. Por lo tanto, los campos tienen que ser. El hardware que vimos anteriormente para el load R y para el store R tiene que seguir funcionando para esta instrucción.
Y eso es lo que tenemos acá. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Ahora tenemos la extensión con 0 de 8 bits. Recuerden que anteriormente vimos uno de 12 bits, ¿ya? Por lo tanto, este de 8 significa extender ahora de 8 a 32 bits para poder realizar la suma, en donde se indica aquí el resultado. Y bueno, aquí aparece que se alteran los flags porque del resultado de la operación se va a indicar si el resultado es 0, 1, perdón, 0, negativo, positivo, etc. Y lo otro interesante que vimos que cuando leíamos un dato en la memoria, este iba a parar aquí al program counter, que podía ser una fuente del program counter, ahora puede venir de acá, ¿no? Porque at es un resultado que no tiene por qué pasar por la memoria. El resultado se escribe en un registro interno. Por lo tanto, la operación de un registro que vamos a buscar, más este registro que fuimos a buscar acá y que llega hasta acá, más el dato inmediato que está en esos 11 bits que se extiende y que llega hasta acá, cuyo resultado no tiene para qué ir a la memoria recuerden que es lento, sino que entra por un multiplexor en el cual ahora dice, mire, esto es un dato que va al registro con la puerta 0, y entonces ese resultado entra por acá al registro destino. Y el registro destino está dado por esos bits de ahí, apuntando al registro destino en el cual se escribe el resultado, que en este caso es un at. Como inmediato de 12 bits, en donde, en realidad, bueno, acá el formato es de este tipo, pero al usar este formato queda con 8 bits que en este caso no usamos rotación, ¿ya? Habría que agregar un hardware adicional. Aquí en este caso lo que está haciendo es ocupar este campo, pero de esta forma, como registro, ¿ya? Es decir, sería, en vez de un valor inmediato aquí, sería otro registro que está indicado por este campo de acá, ¿ya? Y eso tiene que estar en el hardware. Eso no está en este momento, y entonces se agrega. Aquí ahora este registro puede ser direccionado ya sea por los 15 o por los 4 bits que están en esa parte de la instrucción anterior, o ahora ese campo que está ahí, RM. ¿Ya? RM estaría dado por eso que está ahí. Por lo tanto, ahora se agrega una nueva señal de control, un nuevo multiplexor. Este multiplexor selecciona entonces la fuente del dato que se entrega acá, y por lo tanto, como esta entrada del ALU ahora va a tener dos entradas, esta o esta, se agrega un multiplexor aquí con su respectiva señal de control indicando que el dato viene por acá, ¿ya? Si extendido, entra por acá; cierre de registro, entra por acá. Y eso lo indica esta señal de control. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener es la misma suma, pero del mismo registro RN anterior que ya entró por acá, pero, el segundo operando puede venir de un valor inmediato extendido, o puede venir de un registro RN en este caso. Entonces hemos ido agregando más hardware para ir entendiendo la ejecución de más instrucciones, ¿ya? Y el hardware permite y es compatible con las instrucciones que hemos visto hasta el momento, de tipo load, store, operaciones lógicas y aritméticas entre registros, y aquí aparece la instrucción de tipo B, ¿ya? De branch. Y lo único que sabemos acá es que el branch en realidad es un valor que es sumado con el program counter más 8, ¿ya? Y que se desplaza estas dos posiciones hacia la izquierda porque se tiene que multiplicar por 4, ¿ya? Porque aquí el valor 1 significa la palabra 1, pero la palabra 1 son 4 bytes, por lo tanto, al expresar esto en 2 hacia la izquierda, queda apuntando correctamente a la palabra 1, ¿ya? Pero con dirección en byte. Y entonces eso es lo que tenemos. Acá tenemos estos 24 bits, ¿ya? Que están indicados en este campo de acá, que entran al mismo módulo de extensión, ¿ya? Pero este módulo de extensión ahora
tiene un código que le dice 10, y ese 10 significa que hay que agregarle ceros a esta dirección para completar 32 bits. Y esos 32 bits van a venir por acá, ¿ya? Van a venir por acá y se tienen que sumar ¿con quién? Con el program counter. Recuerden que el program counter está aquí, ¿ya? Bueno, ahora está acá. Así que lo podemos sumar directamente como aparecen. ¿Ah? Y ¿qué otro? Acá está. Aquí apareció los campos para el registro fuente, RN en este caso, que puede ser además el valor 15, ¿ya? En este caso por la puerta 1, que sería el... perdón. Don't care. Estaba buscando esta... Cuando aparece una X es porque no importa, no se usa esto. Da lo mismo elegir la puerta 0 o la puerta 1, esto no se usa. Luego se realiza la... No está completo esto. Program counter. Se suma. A ver. Ya. Esto es para indicar el código de esta señal de control. Cuando es 1-0, es porque recibe un dato de 24 bits, que este es el caso, para el branch, y que es extendido con signo. ¿Por qué? Porque en realidad, como es relativo a program counter, puede ir hacia adelante o hacia atrás, por lo tanto este dato está en complemento a 2. ¿Ya? Y esa es la razón por la cual se extiende el signo. ¿Ya? Es decir, aquí, lo que está indicando esto es que son 24 bits más los bits extendidos de acuerdo al bit 23. Si es 0, son 0, si es 1, son 1. Y en otros casos son extendidos con 0, ¿ya? Sencillamente. Para el caso del 00 y del 01. Que ya anteriormente estaban así, pero no lo había detallado. Bueno, como resumen, para el procesador de ciclo único, se tiene todo el hardware que hemos desarrollado hasta el momento para las diferentes instrucciones, y en donde aparece aquí la unidad de control. Esta unidad de control es sobre la cual entran los campos, los diferentes campos de la instrucción, el campo cont, que son 4 bits, el campo op, para saber si es de tipo data processing, memory o branch, el campo func, para conocer el tipo de direccionamiento, y el RD, ya para indicar el RD aquí justamente el destino, ya, cuál va a ser, sobre cuál registro se va a escribir. Y las señales de control. El PC source es una señal que genera la fuente del program counter, el 0 o el 1, ¿ya? La fuente puede ser desde incremento program counter o de una data externa que proviene de la memoria. Después tenemos mem2rec, que es el que controla desde dónde proviene el dato, y vamos a escribir un registro interno aquí, en este registro. Con 1 de la memoria, con 0 es un resultado de la ALU. Mem2write es para indicar cuándo voy a escribir en la memoria este dato. Aquí viene un dato de 32 bits, pero que no siempre se utiliza, ¿ya? Y solo se escribe cuando aquí aparece un 1. ALU control realiza una operación, ¿ya? Que puede ser suma, resta, AND, OR, lo vamos a ver en detalle. Fuente de la ALU es también una señal de control que indica desde dónde viene el dato del source B. Ya puede ser desde un registro o del el valor inmediato que viene de una instrucción, ¿ya? De la misma instrucción. ImSource es para indicar de qué tamaño va a ser la extensión, ya sea de signo en el caso de los 24 bits, o
extensión de 0 para los otros casos. Rec-write es cuando voy a escribir en este registro A3, el dato que está ahí, ¿ya? Que proviene ya sea de la memoria, en el caso de la lectura de memoria, de un load R, o del resultado de una operación de la ALU. ¿Ya? Y los flags que aparecen acá son flags que salen de la ALU, el Z, el carry, el overflow, y que de alguna forma van a condicionar la generación de las señales de control para la ejecución de la instrucción. Y fuente de los registros va a ser 0 en este caso, 1 en este caso, y así. 0 en este caso, 1 en este caso. Lo que hay que hacer es tener claro cómo funciona este control, ¿ya? Y el control, entonces, si uno se mete aquí en esta cajita que está acá, se encuentra con esto, en donde tenemos cont entra a una lógica condicional. La lógica condicional va a depender de el código de condición, que si se cumple o no se cumple la condición de ejecución de la instrucción. Recuerden que todas las instrucciones pueden ser ejecutadas condicionalmente. Y también la lógica condicional va a depender de los flags, si es 0, si es negativo, si hay overflow, etc. Entonces, bueno, estas señales de control se producen de acuerdo a esas condiciones, y ya un decodificador que va a indicar cuál es el formato de la instrucción, data processing, memory, o suma o resta, o si este campo tiene que ver con la instrucción como registro o no. Y el decodificador va a generar todas estas señales de control independientes de la lógica condicional, ¿ya? Eso es importante. El detalle de esa lógica, bueno, acá eso que se envía directamente al data path, por donde fluyen los datos, y lo otro es se envía primero a la lógica, ¿ya? Y luego al data path, ¿no? Para temporizar, ¿ya? No he hablado de la temporización de las señales de control, porque en este caso estamos hablando de un ciclo único, pero no todas las señales de control se pueden activar al mismo tiempo, porque si no las cosas no funcionan, ¿ya? Entonces eso lo vamos a tratar de explicar en el tiempo, ¿ya? Estas señales cambian de estado, ¿ya? La fuente del program counter indica que hay un salto, ¿ya? O voy a leer un registro de archivo, o escribir un registro de archivo, o cambiar el program counter, ¿ya? Si esta instrucción no se ejecuta porque no se cumple la condición por algún tipo, entonces son 0, ¿ya? Esto no se tiene que activar. Estos son los flags que indican si se va a escribir o no se va a escribir. Esto es importante porque esto cambia en el estado. Las señales write, 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 y elegir la fuente del program counter también, ¿ya? Porque se va a escribir en el program counter. Y por lo tanto, solamente son cambiadas cuando s igual a 1. Eso es un detalle. Add, sub, actualizan todos los flags, ¿ya? Pero otras instrucciones solamente actualizan no todos los flags. Aquí lo que voy, que una operación aritmética es razonable que tenga carry o overflow, pero una operación lógica no va a tener ni carry ni overflow, no puede tenerlo, ¿ya? Por lo tanto, solamente actualiza los flags que tiene sentido actualizar. Si yo hago un OR o un AND y el resultado me sale 0, lógicamente no tiene mucho sentido que sea 0, pero bueno, pero lo indica, ¿ya? Indica que es 0. Lo mismo que acabo de explicar. Entonces, las señales de control tienen esa lógica, van a otro submódulo, digamos, en el cual rompemos, perdón,
abrimos ese módulo y encontramos que tenemos un decodificador de ALU, un decodificador principal para eso, para los FANG y para el registro RD. Recuerden que eso está dado aquí, en esta parte de acá. Entonces lo que estamos haciendo es abrir eso para saber cómo se genera las señales de control. ¿Ya? En un detalle en donde se tiene lo clásico en el diseño de hardware, es decir, con instrucciones de tipo Data Processing, tenemos que saber si es de tipo registro o si es de tipo inmediato. ¿Ya? Y con estos valores que tenemos acá, 0, 1, en el caso de Data Processing, bueno, vamos a tener que generar las señales de control que aparecen acá. Es interesante ver en el flujo cómo funciona eso. Aquí en esta tablita, bueno, por ejemplo, si es STR, es store, ¿ya? No hay memtorec. Bueno, dice don't care en realidad. ¿Ya? Pero en el caso del load LDR, digamos, cargar un registro, sí hay memtorec. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Uno tiene que ir al hardware. No sé, por supuesto que no se acuerdan ustedes, pero volvamos atrás. Aquí, ¿qué es lo que significa memtorec? Este que está acá, 1. ¿Ya? Viene de acá. Y ese es el resultado que se escribe acá. Lo acabamos de leer. Eso es lo que significa. El dato que acabamos de leer, entonces aquí. Y de hecho es la única vez en que, de todas las señales, de todas las instrucciones que vimos, en que se escribe un dato desde la memoria que leímos. Se carga. ¿Ya? De la misma forma, con la misma idea, la única forma en que se escribe en la memoria es con el store R, ese que está acá. En ningún otro caso. La única forma de leer desde la memoria o de escribir en la memoria es con estas señales de control que aparecen acá. Entonces uno tiene que entender estas señales de control, cómo se activan en la ejecución de una... Bueno, lo voy a dejar hasta acá porque la siguiente corresponde a la codificación de la ALU, que es esto que está acá, y para lo cual hay que recordar cómo funciona el resto.